1000 años antes de Cristo parten de Oriente a la conquista de los 7 mares. Son genios en la construcción de barcos y su flota indomable no conoce igual. Son comerciantes con gran cantidad de riquezas acumuladas y su recién fundada capital, Cartago, florece en el norte de África para convertirse en la más poderosa ciudad del Mediterráneo. Los fenicios son los señores de los mares. Pero un peligroso rival entra en escena. Tras muchas guerras, los romanos han conseguido dominar Italia. Ahora se dirigen a Sicilia y amenazan las colonias de Cartago. Se produce el choque entre las dos potencias. Las poderosas flotas se enfrentan. El mundo clásico se tambalea hasta sus cimientos. La lucha continúa durante 48 años. El premio es el dominio del mundo. Parece que Roma gana, pero Aníbal jura que la destruirá. El orgulloso cartaginés no soporta la ignominia de la derrota. Conduce a su ejército aparentemente invencible hacia la meta, atacar el corazón del Imperio Romano. Ni los embravecidos torrentes ni las inaccesibles montañas aminoran su marcha. Su ejército de elefantes cruza los Alpes y desciende por Italia como bestias feroces, obligando a las legiones a huir con el rabo entre las piernas. Y acontece lo inimaginable. Aníbal llega a las puertas de Roma. Parece que la ciudad está perdida, pero los romanos no se rinden, se defienden, o ganan o el imperio se desmorona. Los fenicios, mercaderes y navegantes de la antigüedad. La caída del gran imperio. El despreciable malvado no tuvo piedad alguna. Los legionarios se libraron a la quema y al pillaje noche y día. Centenares de miles fueron asesinados o tomados como esclavos. Los elefantes se asustaron y pisotearon a sus amos. Cartago quedó convertida en ruinas. En el año 146 a.C., el historiador Polibio visitó las ruinas de una ciudad que había padecido una destrucción como ninguna otra antes. Los senadores de Roma le habían confiado una difícil misión. ¿Cómo habían conseguido los fenicios llevar a Roma al borde del desastre? El emisario del Senado empezó su investigación en las ruinas aún humeantes. Poco antes, esta ciudad era el centro de un gran imperio. Aquí se había tramado el complot contra el Imperio Romano. Ahora Roma reclama el poder absoluto. Polibio debe contestar a los cónsules y generales a su apremiante pregunta: ¿puede Cartago volver a infundir miedo y terror en los corazones de los romanos? En las catacumbas de la ciudad, el investigador descubre los sarcófagos de los nobles fenicios. Esas personas, cuando estaban vivas, se las consideraba arrogantes y distantes. Polibio había oído esos rumores. También se decía que eran adustos y sus gobernantes despóticos, según contaban los griegos. Absolutamente todos los restos de lo que los cartagineses habían escrito sobre ellos mismos se había destruido. ¿Cómo podía Polibio aclarar el misterio que los envolvía? El hogar de los fenicios está muy lejos, en la costa del Líbano, en la antigua tierra de Canaán, la fuente de la luz. Los primeros templos aparecieron en esa estrecha franja de tierra de la costa mediterránea. Estaban hechos a imagen de otros de lugares tan lejanos como Mesopotamia y Egipto. Ante los obeliscos quizás había altares dedicados a dioses desconocidos para nosotros. Los arqueólogos encontraron esas estatuas doradas escondidas. Son ofrendas de sacrificios. Las tumbas de los reyes se ocultaban en las profundidades de las cavernas. Cada nuevo descubrimiento lleva a un misterio nuevo. ¿Qué representa esta enigmática imagen? ¿Un guardián divino para el viaje al más allá? Los tesoros encontrados en las tumbas llevan el sello del faraón egipcio Ramsés. ¿Cómo llegó desde Egipto hasta aquí? Los restos de los gobernantes legendarios fueron depositados en un sólido sarcófago de piedra. La Biblia se refiere a ellos con desdén. Los profetas del Antiguo Testamento acusan a sus vecinos los fenicios de inmorales y de afán de grandeza. ¿Era cierto? Este relieve muestra una mujer en duelo o una mujer ligera de ropa bailando en la cámara sepulcral. ¿Cómo podía el investigador romano formarse una opinión imparcial sobre ese pueblo cuando todas las referencias procedían del mismo lado? ¿Realmente los fenicios eran tan malvados y depravados?
No tenían muchos amigos, pero incluso sus enemigos no podían evitar sentirse fascinados por sus costumbres festivas y por los ritos de sus templos. El famoso historiador Heródoto aseguraba que procedían del Golfo Pérsico. Polibio también había oído decir algo sobre eso. Como los hebreos, los fenicios eran semitas y hablaban una lengua emparentada con el hebreo. Eran nómadas que cruzaron los desiertos de Arabia hasta la tierra prometida en la costa mediterránea. Su rey, Ahiram, quizá no era uno de los príncipes más poderosos del mundo, pero era uno de los más ricos. En la tapa del sarcófago hay una inscripción. Es la primera vez que se usan las letras de un nuevo alfabeto. Este alfabeto revolucionó la escritura en Occidente. Todavía hoy usamos ese legado fenicio. La inscripción pide al dios Baal que proteja a los muertos. Baal es un dios cruel, según la Biblia, un dios asesino. Solo los sacerdotes son capaces de imaginar su aspecto. Para los creyentes, Baal y su divina compañera Astarte encarnan las leyes eternas del cosmos, la creación y la muerte. Baal simboliza el sol, el poder de otorgar la vida y el poder de quemar. Astarte simboliza la luna, la madre del crecer y el decrecer y del paso del tiempo. El rey de Sidón tiene un templo levantado en su honor. Los misterios envuelven el sólido trono de piedra. ¿Es aquí donde la gente bailaba alrededor del ternero de oro como se describe en la Biblia? ¿Los sacerdotes celebraban ritos sangrientos en este santuario escondido? ¿Qué pasaba en este santuario hace 3000 años? Las piedras están mudas, ni siquiera la inscripción sobre el sarcófago del fundador del templo nos da ninguna pista sobre lo que ocurría aquí.